Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se acercaron a Jesús y uno de ellos le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Draga braćo i sestre, queridos hermanos y hermanas, kako Isus acabamos de oír cómo Jesús en ese pasaje del Evangelio pronuncia dos mandamientos del amor, los mandamientos que todos conocemos. Si recordamos el Evangelio que anunciamos el domingo pasado, entonces vemos que este acontecimiento descrito en el Evangelio de hoy es solamente uno de los acontecimientos y eventos que saduceos, fariseos y letrados hacen las trampas a Jesús para encontrar una razón para condenarle. Tomando en cuenta que los rabunis del tiempo de Jesús, estudiando la Santa Escritura, llegaron a 613 mandamientos diferentes que un fiel debería cumplir. La pregunta con la que Jesús se encuentra, es decir, ¿cuál de esos mandamientos es el principal?, no es nada fácil. Pero Jesús responde dispuestamente, y no solamente que responde, sino aprovecha esta situación incómoda para anunciar la buena nueva de salvación. Jesús dice: el mandamiento más grande es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Tenemos que saber que estas palabras no son una novedad que Jesús trae, sino Jesús está citando la oración que los judíos del tiempo de Jesús pronunciaban cada día, por la noche y por la mañana. Solamente agregando la segunda parte, llegamos a una novedad. Jesús dice: el segundo es semejante a él. En el idioma original, esta palabra semejante dice igual de importante. De esa manera, el amor por el hombre tiene el mismo valor como el amor por Dios. El mismo valor como el amor por Dios. Nosotros, como unos fieles piadosos, casi con miedo pronunciamos estas palabras, pero apoyándonos en la Santa Escritura podemos llegar a la conclusión que el amor no es categórico, el amor no es un deber que tenemos que dar o enseñar a alguien, sino es la manifestación del rostro del Señor que se refleja en cada hombre. Precisamente la primera lectura del libro del Éxodo nos habla sobre el amor concreto en el encuentro con los demás. Mi prójimo no es solamente mi familia, sino también los forasteros, las viudas, los huérfanos y los pobres. La novedad que Jesús trae no se esconde en la novedad de las palabras, sino en la manera de cómo las aplicamos. Ama a tu prójimo son las palabras que encontramos también en el libro de Levítas. Mientras para los judíos los prójimos eran los del mismo pueblo,
Para Jesús, el prójimo es cada hombre, incluso el enemigo. Vemos, hermanos y hermanas, que la palabra de Dios no es solamente un cuento de hadas, sino es el alimento concreto y la instrucción para nuestra vida espiritual. El amor por el Padre es un amor concreto de nuestra vida cotidiana. Mientras en el Evangelio leemos que en Jesús no existe la división, no se separa el amor hacia Dios y el hombre, somos testigos que hoy en día en varias espiritualidades tenemos algunos que van a dos extremos. El peligro de acentuar el amor por el hombre nos lleva al activismo. Muchas veces ese ateísmo humanista, donde la fe ya no es amor y su amor, sino nuestra lógica humana, nuestra propia sabiduría y nuestra fuerza. El amor por el prójimo, su fuente siempre tiene en el amor por Dios. Y la verdad del amor por Dios se refleja en el amor por el hombre y por todo lo creado. Por otro lado, tenemos aquellos a cuales el encuentro con el Señor es un refugio de su vida cotidiana. Y unas formas de la espiritualidad así nos llevan al aislamiento, a la crueldad y luego la falta del amor por aquellos que encontramos o que nos están mandando en nuestro camino. Un autor escribió: la fe sin amor le hace al hombre un fanático, y el amor y la fe con el amor le hace al hombre el hombre de paz. La fe verdadera, es decir, el amor por Dios, capacita también a nosotros a salir de nuestro egoísmo, de nuestras exigencias y ponerse a la disposición a los demás. Precisamente eso es uno de los primeros frutos del amor, la capacidad de servir en humildad. Si vemos el Nuevo Testamento, si lo leemos, entonces vemos claramente que los autores unen estas dos formas del amor. El evangelista Marcos primero habla sobre el primer y segundo mandamiento. Mateo luego utiliza la palabra semejante, es decir, igual de importante. San Lucas los une en un mandamiento. Y Juan también nos trae esto como un mandamiento y dice: amad unos a otros como yo os he amado. Por eso los demás sabrán que sois discípulos míos, si amáis unos a otros. Queridos hermanos y hermanas, ser discípulo de Cristo no significa escoger selectivamente los acontecimientos de su vida según nuestro estado momental. Ser discípulo de Jesús significa una respuesta de toda la vida al mandamiento de Cristo del amor, igual como la valentía en seguir su ejemplo. En la última cena, el evangelista nos cuenta: Jesús se levantó, puso sus vestidos al lado, tomó una toalla y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Al final Jesús dice: os he dejado un ejemplo para que vosotros también hagáis así unos a otros. La actualización más concreta del Evangelio de hoy tenemos precisamente en esta Santa Misa. La Eucaristía no es un acto aislado, sino es el momento de la eternidad que se mezcla con nuestra vida cotidiana. La Santa Misa no es solamente un don misericordioso, es el medio de la salvación que nos capacita dejar los vestidos de nuestro poder y ponernos el manto de la humildad, poner en nosotros nuevas relaciones formadas por el perdón
y aceptación, porque provienen del amor que el Señor esta noche también nos da. Por eso, queridos hermanos y hermanas, que precisamente la frescura del Evangelio de hoy, soñada por el Espíritu Santo, rompa a las cadenas de nuestra indiferencia y nos introduzca en el misterio del amor de Dios, que lo hace todo nuevo, que nos introduzca en el amor, en el misterio del amor de Dios y el ambiente de su amor, que se entrega y se dona totalmente para los demás. En esa esperanza, que sean alabados Jesús y María.